Pues soy Javier Santos, nací en Zaragoza, 1981, no tengo problema en decir la fecha, y soy músico y profesor de música. Pues estudié el conservatorio elemental y el profesional lo estudié y el superior en Zaragoza, y cuando terminé los estudios superiores de música en la especialidad de clarinete, me marché a París. Estuve 2 añitos en París haciendo un máster y el superior de música de cámara, y bueno, 2 años, y luego estuve otro yendo y viniendo, un poquillo follón. Y de París vine a Lanzarote porque ahí en principio me trajo el amor, luego los amores desaparecen, bueno, siempre quedan ahí. Y vine a probar un poco suerte, no conocía esto, tampoco tenía muchas ganas de volver a Zaragoza. Justo cuando había estado en Zaragoza, o sea, en París estudiando, aprobé unas oposiciones para el conservatorio en Zaragoza, estas cosas de los procesos que apruebas pero luego te quedas sin plaza, solo 5 personas. Y bueno, estuve un tiempito ahí un poco enfadado con el sistema de oposiciones de conservatorio, porque tenía casi la plaza del conservatorio de Zaragoza, pues eso, que la tuve aquí, entonces me pilló ahí un proceso un poquillo enfadado con el sistema, que luego como todo se te va pasando, y decidí, bueno, pues como he estado con una chica de Lanzarote, digo, bueno, pues vamos a probar por ahí. Estuve 8 meses en Lanzarote y me llamaron, estuve dando clases en la escuela de tías, y luego me llamaron para una sustitución a la Escuela Insular de Música de aquí en el mes de mayo. Había llegado en septiembre 2006 y en el mes de mayo del 2007 me llamaron y hasta hoy. La verdad que Fuerteventura me enganchó. Sobre todo lo que me enganchó Fuerteventura fue la gente. Y he de decir que la gente que me enganchó de Fuerteventura al principio fue la gente de Gran Tarajal. La gente de la isla en general, pero la gente de Gran Tarajal y bueno, y también Morrojable, ¿no? Yo he estado muchos años vinculado al sur de la isla y bueno, y sigo vinculado. Yo creo que voy a seguir vinculado toda la vida. Ahora por circunstancias vivo en Puerto, pero estuve muchos años viviendo en Gran Tarajal y desplazándome casi a diario a Morrojable, y sobre todo lo que me enganchó fue la gente, porque luego la isla me gustó mucho, ¿no? Me gustaban los sitios tranquilos ya de por sí, pero bueno, tampoco, no voy a mentir, la isla tampoco fue una cosa que me enganchase. A ver, una isla muy bonita y demás, como todos sabemos, pero lo que me enganchó en realidad lo tengo que decir, fue la gente. Fue un poco eso, ¿no? La forma de que enseguida te sentías como en tu casa, y yo la verdad que tuve mucha suerte y conocí mucha gente muy rápido de aquí, y cuando me di cuenta llevaba ya un montón de años y estaba conectadísimo con la gente del pueblo, sobre todo. Me encanta ir a Gran Tarajal, tengo allí mi pequeño piso que lo tengo allí para cuando me puedo escapar, y me enganchó eso, pues en la cercanía de la gente y cómo enseguida me sentí del pueblo. Y luego, claro, una cosa más de la mano de la otra, enseguida empecé a desarrollar proyectos musicales que podía haber desarrollado en otro lugar, pero estaba a gusto aquí, empecé a desarrollarlos aquí. Yo siempre he dicho, sin ofender a nadie, que creo aparte que no es para ofender a nadie, que aquí hay una cosa que es muy, según como lo mires puede ser muy mala, y según como lo mires, el prisma que lo mires puede ser muy buena, y es que ahora ya no tanto, pero cuando yo llegué aquí había muchas cosas por hacer en todos los mundos, ¿no? Y en el mundo de la música pues también, en todos los sitios, ¿eh? No quiere decir esto que llegas y de repente tú eres el descubridor, que tengo un amigo mío, muy amigo mío, que decía que Fuerteventura estaba antes de que llegase y va a seguir, siempre me lo dice, porque la típica broma de Godo, peninsular, todo esto, que yo acepté súper bien, además desde el principio, no es con eso, sino que afortunadamente había muchas cosas en las que uno se podía sentir muy desarrollado, y además es que la gente estaba muy ávida, ¿no? de proyectos, y todo lo acogían con los brazos abiertos, y claro, yo soy muy de estar con gente me gusta mucho estar con gente, y entonces pues claro, se juntaron ahí un montón de circunstancias, y estuve trabajando mucho tiempo en la sede de Gran Tarajal, de la Escuela Insular,
eso me conectó mucho eso, pues como he dicho antes, con el sur de la isla. Y más bien, lo que explicaba antes era que en el sur era donde había muchas cosas por hacer. Y luego, pues, yo creo que lo que me terminó de enganchar fue que se juntaron los astros, porque yo a día de hoy creo que se juntaron los astros para empezar con un proyecto con el que yo creo que me siento más identificado, que más me representa y de que el más orgulloso estoy seguramente, que es pues, la Asociación Banda Municipal de Pájara y la banda. Pensamos, ahora la vemos así todo desde un prisma diferente, pero claro, hacer una banda en Morrojable, que aún se sigue diciendo de esa manera, y que bueno, que ahí conseguimos que ahí se mantenga y ya no solo eso, que haya creado todo lo que se ha creado alrededor de la asociación. Empezó como una banda y ahora pues es una asociación que gestiona una escuela de música, con una coral, pues con un montón de cosas alrededor de esa asociación, que se ha creado un tejido asociativo que además ahora creo que sería muy difícil de volver a hacer, a lograr, o sí, no lo sé, pero bueno, yo creo que ahí en ese momento se juntaron los astros. Se juntó la parte política, que la verdad que siempre le tendremos que agradecer al que era en ese entonces alcalde de Pájara, que fue una apuesta personal política de él, que es Rafael Perdomo. Y bueno, y se juntó que yo estaba dando clase en la sede allí, empezaba justo a dar clase allí, se juntó que había una persona, Paco Rodríguez, que Francisco Rodríguez, que había tocado en charangas y demás, y empezó pues ahí que hay que hacer una banda, que hay que hacer una banda, que hay que hacer una banda. Claro, al principio era como, ¿pero cómo vamos a hacer una banda aquí, Paco? Pero bueno, ahí se dieron los ingredientes y bueno, y tuvimos suerte con eso, con una persona en la parte política sensible, la verdad, muy sensible con la cultura, y compraron 20 instrumentos que repartimos, y ahí empezó todo. Todo un poco surge de ahí, ¿no? Bueno, dirigí la banda durante 12 años y bueno, con mucho, la verdad que eso se fue creando un tejido, y yo todo el tiempo seguía dando clases en la escuela de música, menos un bypass ahí que hubo de 3 años en los que imagino que, ya que estamos hablando de mi vida y forma parte de mi vida y de mi experiencia vital además, porque aprendí mucho de eso, pues desafortunadamente una parte muy importante del claustro de profesores de la escuela fue despedido y en esa parte me encontraba yo. Ahí es verdad que desde pequeñito siempre me ha nacido un poco la parte esta de las injusticias, que no las llevo muy bien, y sobre todo las sociales y las laborales, pues no sé, por decirte que desde pequeñito estaba ya en esto, ¿cómo se llama? Lo que es en los centros educativos, no me va a salir ahora el nombre, donde se juntan profesores, alumnos, no me va a salir el nombre ahora. Sí, no, delegado no, el consejo escolar, no me salía el nombre. Desde pequeñito ya estaba ahí como peleando, ¿no? Por intentando reivindicar y cosas de esas. Imagino que vendrá de mi padre, que también el hombre siempre ha estado ahí en la lucha, ¿no? Y bueno, y ahí un poco sin querer también lideré esa parte, pues esa parte ahí sindical y de lucha, porque nos habían despedido injustamente, como así se demostró. Bueno, 3 juicios y 3 años luchando hasta llegar al Supremo, y bueno, y en todo esto viene porque en ese tiempo, afortunadamente estaba en las listas del conservatorio y me llamaron para trabajar en el conservatorio. Estuve trabajando en Tenerife, pero no me quise despegar de esto porque era como eso, ¿no? Como haya agarrado a la lucha esta, como dice un amigo mío de aquí, te botaron del barranco y te quedaste ahí enganchado, ¿no? Que ya me ha pasado en varias ocasiones, pero ¿dónde está? No le vemos, pero está ahí agarrado al barranco. Y no dejé de lado el proyecto de la banda. O sea, iba y venía, estuve trabajando en el conservatorio, en el profesional de Tenerife, en la escuela de música de Santa Cruz, pero solo cogía media jornada porque no me quería desvincular, y porque como estábamos ahí con esa lucha también judicial, que fue ardua y bastante dura, no me desvinculé. Y luego, bueno, pues afortunadamente ganamos el último juicio, me incorporé otra vez al trabajo en la escuela insular, y un poco ahí también
me cambió un poco la perspectiva, ¿no? De bueno, ya, me refiero, tampoco profesionalmente creo que habíamos demostrado una solvencia y una valencia, ¿sabes? Un valor y, y ahí ya la sede de Gran Tarajal se desmanteló bastante. Entonces me tocó venir para Puerto a trabajar. Ya trabajaba en la sede de Gran Tarajal y trabajaba en la sede de Puerto. Fue en ese momento donde cogí la banda de la escuela y entonces la cogí con 8 personas porque estaba casi también liquidada. Y fue un poco donde empecé a ver, ostras, que había mucha gente que había tocado instrumentos y tocaba y que quería volver y que, oye, afortunadamente la semillita que plantó el profe, como le llaman, el maestro Almansa, que él fue el que empezó todo esto y hace mucho tiempo además, pues que había quedado, que se había sembrado, ¿no? que estaba por ahí, que no moría, que seguía por ahí con un montón de gente que había tocado con él, la banda, y él fue él sí que él fue de verdad el que empezó de cero y el que se puso a picar piedra, de verdad, el resto somos como pequeños obreros. Y entonces ahí empezó, pues ya claro, empecé a conectar la banda, estuve un tiempo, poquito tiempo, porque ya creía que mi etapa en Pájara estaba llegando, por lo menos de dirigir. Nunca me he desvinculado de la asociación, sigo echándoles una mano con todo el tema burocrático que desafortunadamente es cada vez más, que nos tratan a las asociaciones casi como si fuésemos empresas, lamentablemente. Y ahí estuve un tiempo dirigiendo las 2 bandas. Yo sabía que ese tiempo iba a ser muy limitado porque no me gustaba ni no me parecía bien. Encima ya había pues eso, gente abajo que afortunadamente había estado desde el principio, conocía el proyecto desde el comienzo y se había formado encima, entonces ya estaba viendo yo el relevo, ¿no? Y claro, pero al conectar las 2 bandas, pues claro, se empezaron a aparecer nuevos horizontes de gente que tocaba muy bien. Y de ahí empezó el tema de la Big Band en el 2017, ¿sabes? Que empezamos un día fue con Nano, con Fernando Letán y con Luis, el director a día de hoy de la banda municipal de Pájara, y que estábamos viendo un concierto de la Gran Canaria Big Band en el Castillo, que vino un par de años, y el caso es que estábamos mirándonos los 3 así como diciendo, uy, yo creo que esto ya, hombre, no vamos a ser la Gran Canaria Big Band, pero yo creo que de aquí podemos tener una Big Band ya en Fuerteventura. Y así fue. Empezamos a decir, venga, pues tal, empezamos a ensayar. Y ese mismo año, eso fue creo que en julio, y cuando nos dimos cuenta estábamos tocando en Morrojable en unos premios de estos del turismo, encima en la playa, que ahora yo creo que no te dejarían ni vamos, ahí estuvimos tocando, y a partir de ahí, pues ya afortunadamente la Big Band es un proyecto que se mantiene vivo. Tenemos mucha suerte, la verdad que tenemos ahí, se creó un núcleo de 8 o 9 que empezamos así como amigos que tal, y ese núcleo es el que se ha mantenido. Esos proyectos muchas veces sobreviven por eso, ¿no? Y luego tú hablas con la gente de la Gran Canaria Big Band que llevan 30 años y te cuentan lo mismo, ¿no? Pues empezamos un núcleo de 7 o 8 y bueno, luego pues por supuesto hay gente que va, que viene y demás, pero si ese núcleo se mantiene, al final siempre está eso ahí, eso vivo. De la Big Band nació la Dixie, claro, porque la Big Band era un poco más protocolario y otra vez Nano, que ya me acompaña en todas las locuras de, oye, si montamos una Dixie para tocar en la calle, ¿sabes? Pues la Big Band siempre es como, lleva más historia, de sonido, de todo esto, y bueno, y ahí empezamos igual, pues venga, la Dixie, y bueno, la Dixie ya llevamos también 4 o 5 años, así que bien, muy contento, por ese lado muy contento de poder desarrollar todos esos proyectos. A ver, duro, por una parte duro, mucho trabajo, sí, muchísimo trabajo. Una etapa de superación, además de mucho aprendizaje, de superación claro, allí te sueltan como a los leones, ¿no? Es como, ¡buah! Y entonces, claro, ahí te tienes como, o si quieres que la cosa avance, pues tienes que estar ahí muy atento y muy rápido y preguntar, pero bueno, como soy,
ya llevo casi la mitad aquí en Zaragoza, pero de verdad que en eso mantengo lo del mañico de perseverante y cabezón y todo eso, yo creo que aún lo mantengo. Entonces yo creo que igual, pues a lo mismo que explicaba un poco antes con el tema de la lucha judicial, yo creo que hay un poco, yo creo que es instinto además, yo creo que eso no lo piensas, eso al final te sale, te aferras ahí a algo que no sé muy bien lo que es, que oye, que tampoco voy a renegar. Y un poco en la escuela fue igual, al principio entré por circunstancias personales totalmente, personales, muy personales, y bueno, entré como jefe de estudios porque estaba el puesto libre y María Jesús, que era la consejera que estaba en ese momento, pues me conocía y demás y no daba mucho crédito a que estuviese el puesto de jefe de estudios en ese momento vacante y a mí me hacía un poco no me hacía mucha gracia, la verdad, en ese momento entrar en la dirección de la escuela porque estaba muy bien con mis proyectos personales y demás y sabía que me conozco y sabía que si me metía, pues eso, iba a estar de la manera que estuve. Pero bueno, también es verdad que por circunstancias personales, por mi hija Candela, por la mayor, me hacía falta eso, liberarme un par de tardes por el tema de la custodia, que tengo una custodia compartida y yo quería criar a mi hija, lo tenía clarísimo. Y si no hacía eso, pues iba a hacer otra cosa, como una reducción de jornada, pero bueno, también fue como, bueno, pues venga, ala, otro reto, ¿no? Que este era como el más gordo ya que me faltaba y apechugué y me metí, estuve un año de jefe de estudios, lo pasé bastante mal, me pilló la pandemia justo de jefe de estudios, o sea, ya no era el reto de estar allí dentro, encima era el reto de poner funcionar a una educación que es bastante diferente, pues eso, a través de pantallas y con gente, con profesorado, oye, que no tienen ninguna culpa, simplemente que no estaban acostumbrados y eso fue, claro, me pilló justo ahí la pandemia y entonces como salí vivo, hay gente que no, cuando yo hablo con gente que tuvo la suerte de no trabajar y tomárselo de vacaciones, a mí me entran sudores de lo que yo trabajé en esa pandemia. Como salí vivo de esa, pues justo en mayo después en 2020 había elecciones a la dirección y entonces ya ahí dije, bueno, o si aquí a medias no me voy a quedar, o doy el paso adelante o me echo para atrás. Y bueno, y di el paso y bueno, y fue bien porque salí votado la primera vez, yo creo, en la escuela por unanimidad de todo el claustro y ahí hemos estado hasta hace muy poquito, 4 años, pues eso, trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo y muy contento, no puedo decir lo contrario, estoy muy contento con lo que se ha logrado y dónde está la escuela a día de hoy. Cuando yo entré de director había 500 y algo alumnos. Es que el tema del despido dejó muy mermada la escuela, muy mermada. Claro, estamos hablando de 34 profesores, se quedaron 14. O sea es que eso fue un palo muy grande para la escuela y para la música, yo creo, para la educación musical y para la música en general, porque como que, ¿sabes? Como que ahí de repente, como que ha pasado aquí, ¿no? La gente que tuvo algo de responsabilidad en eso, yo creo que no es ni será consciente del daño musical y cultural que en ese momento, no creo, es imposible que lo sean conscientes porque si no una cosa de esas no se hace. Da igual las razones, que se buscan soluciones, que había, seguro que había, ¿no? Entonces ahí se quedó muy mermada, entonces la lucha fue un poco, primero recuperar algo de plantilla que no se ha podido recuperar completa a día de hoy, pero bueno, ya estamos en 20 me parece, o en 21, se ha recuperado algo de plantilla y bueno, y sobre todo yo creo que el objetivo yo tampoco planteé ningún programa porque sinceramente me gustaría que cuando se viese esto nadie se sintiese ofendido y simplemente me encontré con una escuela que oye, y la gente que había estado en la dirección había hecho lo que había podido también, y muy bien, pero lo que había podido, claro, pero había tantos retos que no puedo no podía centrarme en ninguno, pero yo creo que el principal era
volver a darle visibilidad a la escuela, desde mi punto de vista se había perdido. Y además, no solo la visibilidad, sino que yo sentía y me sentía que estaba dentro, que ya no visibilidad, tampoco, no solo la visibilidad, sino que el nombre, ¿no? Como que se había desfigurado. Yo sentía que el nombre de la escuela se había desfigurado. Por eso, por circunstancias muchas veces ajenas al profesorado, ¿no? De que, claro, circunstancias que se habían ido acumulando y el nombre, hasta el nombre. Yo sentía que el nombre se había difuminado. Que yo hablaba con la gente del Gobierno de Canarias y para la gente del Gobierno de Canarias la Escuela de Música había desaparecido. O sea, que era como, no sabían nada de ella y era como, pero que me estás con una cosa muy, muy extraña. Entonces, el objetivo, el primero, el primordial era darle visibilidad a la escuela y luego intentar crear una escuela que la gente se sintiese identificada con ella, ¿no? Es una escuela pública, ¿sabes? Financiada íntegramente con fondos públicos, que la gente viese un sitio en el que, oye, en el que poder ir y estudiar música y formarse y formar a sus hijos y sentirse que cualquiera podía estar allí estudiando música. Ese era el principal y recuperar un poco, pues eso, la plantilla y bueno, y luego claro, es que no había reglamento de régimen interno, ¿sabes? Es que era un poco picar mucha piedra y bueno, y ahí estuvimos. Yo qué sé, es que no sé, una plataforma de gestión educativa no teníamos. Y luego es que además cuando empecé yo tenía un montón de tiempo al principio la sensación de que estábamos hasta un poco olvidados hasta para dentro del cabildo, ¿sabes? Que era un poco de... Pero en parte era yo lo llegaba a entender, ¿no? Al final es mejor entender las cosas para poder partir de ellas y decir, bueno, vamos a ver dónde estamos, porque era como, oye, pero que no nos habéis enviado esto, ¿no? O cualquier cosa es importante. Es que claro, es que a la escuela no la enviábamos. Bueno, pues, oye, porfa, a partir de ahora que estamos aquí, ¿no? Claro, y luego nos pilló, claro, justamente la ley de contratos que afecta a todas las administraciones públicas a adaptarte y bueno, claro, fue todo ahí una nebulosa, pero bueno, yo estoy muy tranquilo y muy contento con lo que se ha hecho y con lo que se está haciendo. Creo que la visibilidad se ha recuperado, si no es toda, bastante. Faltarán muchas cosas por hacer como en todos los centros, pero yo por lo menos ahora siento que de eso es lo más contento y más orgulloso que me siento. Ya siento, y la gente te lo dice, bueno, que la escuela ya está ahí, ¿sabes? Ya vuelve a estar ahí, ¿no? Vuelve a estar presente dentro de la sociedad. Claro, duplicamos el número de alumnos en 4 años, de 500 pasamos a 1000, y claro, eso se nota en la visibilidad y en el sentir de la gente y bueno, y luego pues eso, actuaciones, la Semana Cultural, que yo creo que ha sido también más para darle visibilidad a la escuela y bueno, eso, que se notase que la escuela estaba viva y que estaba por ahí. A ver, yo creo que la escuela, ahora hay un equipo directivo que lo está haciendo muy bien y ahí está el trabajo, es duro, estar de ahí. Yo el otro día no sé con quién hablaba que le decía que sinceramente creo que debía de ser rotativo. Sinceramente debía de ser rotativo. Si no el director o directora, al menos el equipo directivo. Porque cuando estás ahí es cuando te das cuenta de que estás aquí, por aquí, te vienen por aquí, te vienen por aquí, te vienen por todos lados, ¿no? Y lo sientes, y sentirlo es importante para luego poder empatizar cuando ya no estás aquí y a lo mejor estás aquí o estás aquí o estás aquí, si alguien de repente está aquí. Pero claro, yo creo que en los 4 años me quedaron a lo mejor pocas cosas, pero sí es verdad que hay uno que creo que, bueno, que seguro que saldrá. Yo creo que Fuerteventura ya se merece, ¿sabes? Después de todos estos años y aparte, ya en el sur hay otra escuela que está ahí, hay otra escuela que está en el norte, otra escuela ahora que está en Antigua, que si ya empieza a haber un enjambre y que bueno, que surgiría seguramente. Yo, Lanzarote, tengo mucho contacto con ellos porque voy mucho a tocar allí y conozco a toda la gente del conservatorio y ese es el objetivo. Hombre, yo creo que el siguiente paso, el que nos queda dar en la música en Fuerteventura, que creo que además
saldríamos todos beneficiados, absolutamente todos. Es conseguir que la escuela sea, oye, que no, que el gobierno de Canarias no quiere hacer un conservatorio aquí, pues bueno, por lo menos autorízame las enseñanzas profesionales, que es viable, que existen un montón de comunidades autónomas, y que ya hay un alumnado, mucho alumnado que se lo merece, ¿no? Estamos siempre con las islas, yo ya estamos un poco hartos de la historia esta de las islas capitalinas, que ya, oye, yo creo que La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, no quiero dejar de lado La Gomera del Hierro, pero hablo de las 3 escuelas insulares que tienen un montón de alumnado, un montón de actividad, ya se merecen tener un conservatorio, si no conservatorio, que el conservatorio hay que aclarar que es financiado por el Gobierno de Canarias, controlado por el Gobierno de Canarias, pero bueno, que existe la figura, que existe además ya, si hay un colegio privado en Gran Canaria que está autorizado para enseñar enseñanzas profesionales de música, ¿cómo no vamos a tener en Fuerteventura uno? O sea, Lanzarote está también ya en el mismo camino, yo creo que es que ya toca, ¿sabes? Que ya, yo creo que ese sí o sí es el camino, ¿no? Que nuestros hijos, nuestras hijas, el hijo de cualquiera, termine aquí con 18 años y tenga su título profesional de música. Oye, que luego quiere seguir estudiando en el conservatorio superior. Está claro que aquí un conservatorio superior es una cosa complicada, ¿no? Peligra a veces el de Gran Canaria como para hacer uno aquí. Eso ya es un poco utopía, pero un conservatorio o un centro autorizado de enseñanzas profesionales, eso no es ninguna utopía, que en Galicia hay 38, ¿sabes? Que me refiero, que ya es eso ya creo que es el momento, y ya además, pues eso, que un chiquito de Morrojable o un chiquito de La Oliva que esté estudiando en la escuela y que vaya, ¿sabes? Que esté enfocado hacia eso, pues que, oye, que siga estudiando en su escuela, que siga tocando en su agrupación, en su banda, en su ensemble, en donde sea, pero que pueda estudiar de manera profesional la música, por lo menos hasta el grado medio. Luego ya con 18 años, justo además es que es la edad, además es que no, me refiero que justo la edad de 18 años es cuando ese niño, esa niña, que ya se convierte en adulto, debe decidir si quiere dedicarse profesionalmente y hacer un conservatorio superior o no, pero si ha llegado hasta ahí, se va con un título debajo del brazo, porque nunca se sabe el día de mañana, y eso además genera mucho más movimiento, genera más cultura, genera más público, ya empieza a haber un público, la verdad, que gracias gracias al Festival de Música de Canarias, que ha apostado otra apuesta súper fuerte por las islas no capitalinas de no, tenemos que llevar conciertos ahí, y ya se están creando, ya se están viendo los frutos, ¿no? De que ya hay público para eso, y ese público lo genera, al final lo genera todo. Y luego hay otra espinita, pero esa espero no quitármela dentro de poco. Yo creo que como esto se va a ver dentro de mucho, yo creo que Fuerteventura ya lleva también la creación de, si no es una gran orquesta, que eso también es una utopía, al menos un grupo, un ensemble o una camerata semiprofesional de música clásica. Tenemos a gente ya que ha estudiado dirección, chiquitos como Álvaro Moro, que es un chaval que está aquí, que se quiere quedar aquí, que es una persona excelente, con una formación increíble, ¿no? Y ya hay músicos, oye, que tenemos que tirar para completar con músicos de fuera. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Tenerife se creó de la plantilla de 60, pues a lo mejor 40 eran extranjeros. Ahora ya, afortunadamente, las plazas que van sacando, esas plazas que ya van dejando esos extranjeros, oye, que han hecho una labor increíble, ¿sabes? Ya la van ocupando gente de Tenerife, ¿sabes? Que han estudiado, que pues un poco va por ahí la historia. Yo creo que ya lo lleva, y ojalá estamos ahí pero a ver lo de siempre, ¿no? Pues a ver, que es la parte, porque eso sí o sí conlleva recursos públicos. O sea, el que no es que os podéis, el mecenazgo, buscar patrocinadores, sí, eso es, por supuesto, claro que sí, hay que buscar, pero el grueso, como en todos los lugares del mundo, la cultura es una inversión, además una inversión que debe de ser pública, ¿sabes? Porque es una inversión para toda la población,
y que obligatoriamente debe ser pública, por lo menos el grueso, y luego, oye, que las empresas privadas tienen que colaborar y que hay que buscar que colaboren, por supuesto, pero el grueso debe ser público porque nadie se siente mal porque los fondos, impuestos que paga se destinen a cultura. Yo creo que haces una encuesta y nadie va a decirte, bueno, creo que no, ojalá que no, yo diría que no, por lo menos no se va a atrever a decirlo públicamente. Yo, por una parte creo que es porque tenemos una población muy joven, ¿no? Eso creo que es bastante relevante. Y por otra, es un poco por lo que he dicho al principio, ¿no? De que para lo bueno y para lo malo no hay muchas cosas, no hay mucha oferta, tampoco hay mucha demanda, que eso hay gente que lo ve como negativo, yo siempre lo he visto como algo positivo. Entonces, pues la gente está deseando, y luego es que cada uno defiende lo suyo, pero el tejido y la cohesión que crea la música es complicado. Además hay estudios, por ejemplo, con una banda de música, ¿no? O una orquesta amateur. Hay estudios además que demuestran que la cohesión que genera eso socialmente, el tejido que crea eso socialmente, estamos hablando que la banda municipal de Pájara, como cualquier banda amateur, hay un niño de 8 años tocando con una persona de 70. Y están allí en todo, absolutamente en todo, ¿no? Entonces el tejido que se crea ahí, ¿no? La cohesión social que se genera ahí, y luego sentirte identificado, ¿no? Siempre el ser humano al final busca una identificación con, y la música ahí, la música de raíz, por supuesto, eso, y además es que lo que tú decías, ¿no? De la música de raíz aquí en Fuerteventura es una cosa bárbara, ¿no? Y eso necesita, vuelvo a lo mismo, eso necesita apoyo institucional, sí o sí. O sea, es que eso yo de verdad que diría, y lo digo además sin ningún pudor, eso es incuestionable. O sea, que la música necesita los proyectos musicales, los culturales en general, pero es que los musicales necesitan apoyo institucional, sí o sí, ¿sabes? Que no, y encima además en un lugar pues que se dan todas estas circunstancias que estamos dando, diciendo que lo ves, ¿no? Que es notorio, que ves que existe, ¿no? Que la gente lo pide, lo demanda, pues oye, por circunstancias, población joven, ávida, porque no hay mucha oferta, mucha demanda, no sé, y luego porque habrá algo, imagino, ¿no? En la población interno, ¿no? Etnográfico que lo demande, ¿no? Nosotros en Morrojable con el tema de la banda, la verdad que es una cosa que ya es una cosa de identidad, ¿sabes? O sea, la gente ha hecho la banda suya, o sea, ya es como, pero defenderla a unos niveles que tú dices, claro, es que es una cosa de identificación, te sientes identificado con, ¿no? Eso como, ostras, mira mi banda, ¿no? Como el que, yo qué sé, como el que tiene un equipo de fútbol, al fin y al cabo. A ver, la banda municipal de Pájara me ha dado los momentos, yo creo, más punta, ¿no? de eso. Y en global seguramente sea la banda y la asociación. Con la escuela la dirección de la escuela fue un reto inmenso. Y también cuando ya empiezas a ver que la cosa está... Pero momentos así, hombre, es imposible no recordar pues el musical que hicimos con la banda, que era una banda muy joven para hacer un musical, el libro animado, que justo estos días se celebran 14 años, de pronto. La zarzuela, otra también que llenando el Palacio de Congresos, la primera vez que se llevaba al Palacio de Congresos, y claro, esos proyectos así, pues estás ahí justo en los picos, ¿no? Pero luego, porque eso es al final lo que se ve, ¿no? Luego es un trabajo continuo, diario. Y luego el tema de la asociación, lo bonito de la asociación en la banda, que imagino que pasará con todo, es que se empieza a dar la vuelta, que eso es una pasada. Claro, ya hay chiquillos que empezaron con la banda que tenían 8, 9, 10 años, que ahora es que trabajan para la asociación. Claro, y habrá más, claro, ¿sabes? Porque hay chiquillos que empezaron en la banda y ya han terminado sus estudios superiores, están ya trabajando por ahí y seguramente en algún momento cuando las circunstancias se den volverán, que ahí cuando se cierra el círculo es como... Ahora tenemos, por ejemplo, a Adrián, un chaval súper valioso,
que nos lleva a las redes, ¿sabes? La página web, ayuda con las subvenciones, claro, está involucradísimo. Y le han ofrecido otros trabajos y ha dicho que no, porque, pues por lo mismo, ¿no? Porque siente que eso es suyo y por ahora siente, ya dice, oye, el día de mañana ya veremos, ¿no? Pero por ahora siente que quiere estar ahí, que es su lugar. Y el cerrar el círculo de esa manera yo creo que es muy bonito. Hombre, para Fuerteventura ya en mi vida supone la mitad, totalmente. Mis hijas han nacido aquí las dos, el trabajo, casi todo el trabajo lo he desarrollado aquí. Sabes que mi cabeza además ahora mismo es como la parte de formación está en un lado y la parte profesional está aquí, entonces pues toda mi vida profesional y bueno, y tengo muchos, yo soy de amigos, soy de la gatera, ¿no? Que digo yo, que entran, para como salgas ya ten cuidado que luego va a estar complicado entrar, pero es así muy recogido y conservo la verdad amigos muy grandes, no, los amigos como mucha gente dirá, pues al final la vida te lo pone ahí, eso no es un dicho, vas seleccionando. Y tengo muchos aún que conservo en Zaragoza y bueno, y otros, pues eso, están las manitas, ¿no? Una manita está allí, otra manita está aquí, de amigos de esos que como digo yo, de cuando siempre pienso, ¿quién va a estar cuando esté en el hospital? Pues esos son los que, pues eso, la mitad de mi vida personal y la mitad de mi vida profesional. Y luego, bueno, la verdad que es que vivir aquí es a ver, lo dice la gente de Tópico, pero es la realidad. Quitando 4 días feos que tenemos, el resto, lo que pasa es que llega un momento que lo normalizas y es tu realidad, ¿no? Pero claro, a veces cuando despiertas de esa realidad y yo que tengo mucha familia en la península y de repente porque te da por mandar una foto y dices, madre mía, el amor hermoso, ¿no? ¿Dónde está esta gente y dónde estoy yo? A lo mejor pasando un fin de semana con la furgoneta en la playa y aquella gente yo qué sé qué te digo, lloviendo. Yo tengo una hermana que vive en Galicia y está muy bien, y se ha adaptado muy bien allí, pero claro, la climatología de aquí es una pasada. Vivimos, la gente lo dice, vivimos en el paraíso, lo que pasa es que lo perdemos de vista sin querer. A ver, es normal, ¿sabes? Normalizamos, el día a día lo normalizamos. No podemos estar todo el día pensando en que vivimos en el paraíso, pero cuando lo piensas dices, ostras, qué pasada. Sí, bastante. Es parecido. Yo cuando no me fui o sea, fui de un sitio de paisajes parecidos. En Zaragoza al lado tenemos el desierto más grande, el segundo desierto más grande de toda Europa, que son los Monegros, ¿no? Zaragoza es un paisaje muy árido. Si le quitas el Ebro y la capital, sales de Zaragoza y es súper árido. Y el viento, ¿qué te voy a contar? El cierzo, ¿sabes? Que a mí cuando venía aquí me decían, ¿hace viento? Digo, pero ¿qué me estás diciendo? Si el frío, aparte el frío se inventó, que lo dice Leo Harlem, se inventó en Zaragoza, el cierzo, que el cierzo es el viento que baja del Moncayo encima con frío. A mí el viento no me llama la atención, pero sí el paisaje me gustó mucho. Nunca he sentido como otra gente que dice, wow, que llegas y nunca sentí, al revés, me daba como imagino que le dará a mucha gente, mucha tranquilidad, mucha paz el no ver casas, ¿no? Yo a día de hoy las ciudades está claro que vas y las ves, pero el paisaje, Tenerife por ejemplo, yo voy a Tenerife, me encanta, voy mucho, pero cuando voy a Tenerife veo tantas casas, no veo un lugar en que no haya ni una sola casa, y aquí afortunadamente aún hay muchos lugares donde ves y vas y no hay casas. Y bueno, lo de las playas es que yo creo que eso es, no, o sea, hay gente que se lo cuenta, y bueno, ojalá se preserve, que yo creo que estamos en una época que se puede preservar. Le diría, mira, no te voy a mentir, primero le diría felicidades, no te voy a mentir. El ego es una pildorita que como te pases, la cagaste, pero como no llegues, también. Entonces, le diría felicidades y le diría, bueno, que a seguir. Si es que yo también te digo una cosa, si es que antes lo hablábamos, la lucha yo creo que es una cosa que ya va uno dentro, ¿no? Seguir luchando, porque al final
Al final, yo, mira, hay una cosa que, bueno, le preguntaría, más bien le diría, ¿sabes lo que le preguntaría? Que me ha venido ahora a la cabeza, le preguntaría, oye, ¿sigues creyendo en esto que voy a decir ahora mismo? En que el tiempo pone todo y a todo en su sitio, le preguntaría eso. Y si me dijese que sí, sería muy guay.